Muy buenas noches tengan todos. Mi nombre es José Aguilar. En nombre de la Asociación de Ingenieros en Energía del capítulo de Guatemala, les doy la más cordial bienvenida. Es un gusto tenerlos nuevamente en un evento gratuito de la asociación. Para mí es grato presentar este webinar, el cual se titula Monitoreo y Medición de Energía, una herramienta para la toma de decisiones operativas enfocadas a la medición y verificación en las medidas de mejora en la eficiencia energética. También nuestros oponentes esta noche serán Andrés Pinzón, quien es ingeniero electrónico egresado de la Pontificia Universidad Javeriana. Es miembro fundador de la empresa eGeotouch y es exalumno de Rockstar Smart Energy de Holanda. Por otra parte, Wilmer Lemus eh, desempeña el cargo de director comercial de eGeotouch. Es gestor de mercados de Servicio Nacional de Aprendizaje, es administrador de empresas y ha participado en varios como panelista y conferencista en microredes como alternativa para la transición energética de la IEEE, sistemas de medición inteligente de plataformas digitales y una en red Startups 4.0 para la transición energética. Y por último, y no más importante, me da el gusto de presentar al presidente de la Asociación de Ingenieros en Energía del capítulo de Guatemala, Samuel Monterroso. El doctor Monterroso es un ingeniero industrial que es egresado de la Universidad Mariano de Alves de Guatemala y cuenta actualmente como gestor energético certificado CIEM y es un ingeniero en edificaciones sostenibles certificado, también avalados por la Asociación de Ingenieros en Energía de Estados Unidos. Funge actualmente como presidente y en este momento le cedo la palabra para que él pueda dar mayor información sobre el capítulo de Guatemala. Adelante, Samuel. Muchas gracias, Josué. Sea cada uno de ustedes bienvenidos. Para nosotros como Asociación de Ingenieros de Energía, capítulo de Guatemala, es un gusto tenerlos por acá. Por ahí estoy viendo ya algunos nombres conocidos, no digo caras conocidas porque no tienen su cámara abierta, pero sea cada uno de ustedes bienvenido. Me da gusto tenerlos por acá. Eh, voy a presentar por acá un poco acerca de la asociación, del capítulo y de la asociación para que ustedes estén sabidos y si tienen alguna consulta, pues las podemos solventar al final de la presentación. Eh, um, bueno, ¿quiénes somos? La Asociación de Ingenieros en Energía es una organización profesional sin fines de lucro, creada en 1977 por Albert Truman. Nuestros afiliados y profesionales certificados operan en diversos campos de la ingeniería energética, gestión de la energía, energías renovables, combustibles alternos y sostenibilidad. La asociación brinda a sus asociados un marco de referencia donde pueden trabajar, crecer, ser parte de nuestra red global, de los profesionales que las integramos, mantenerse actualizados con las últimas tendencias de la industria energética, adquirir capacitación necesaria para seguir manteniendo una ventaja competitiva a nivel laboral. ¿Cuál es nuestra misión como asociación? Y no solamente nosotros como el capítulo, sino que la Asociación de Ingenieros de Energía como tal, es promover los intereses científicos y educativos de quienes están dedicados a la industria energética y fomentar la acción para el desarrollo sostenible. Más adelante vamos a ver una diapositiva en la cual me gusta hacer un poquito de énfasis. Ya los miembros activos son más de 18,000 de la industria energética, más de 35,000 profesionales certificados, presencia en 105 países, 61 capítulos en Estados Unidos, 46 capítulos internacionales que ya contamos aquí con el nuestro en Guatemala y 27 capítulos estudiantiles. ¿A qué me refiero con esto también? Que se pueden realizar capítulos de estudiantes directamente de ingeniería, pero puede ser inclusive de algunas otras facultades en las cuales de alguna forma tenemos que apadrinarlos nosotros para darles apoyo, pero también se puede. Bueno, los miembros en la industria, ¿qué es los objetivos que tenemos para ellos? Conectar a nuestros miembros a nivel global mientras cubren sus necesidades a nivel local, o sea, estar conociendo las nuevas tendencias y para ver en qué nosotros apoyamos en nuestro centro de trabajo o en donde nos movilizamos. Mejorar y solidificar el valor de la membresía de la asociación, afrontar las necesidades urgentes de energía y medio ambiente con profesionales certificados y calificados.
Bueno, como les decía, me gusta mostrar esta diapositiva y crea que no, esto es el llamado a este miembro de la AE, porque enmarca muchas de las áreas en las cuales nos manejamos, distribución y generación distribuida, perdón, medición y verificación, comisionamiento de edificios, auditorías energéticas, microredes, eficiencia energética, eh, almacenamiento de energía, energía resiliente y después aquí pueden ver ustedes que está la parte de Smart Buildings, los que se dedican a todo este tipo de cuestiones, generación sustentable, por ahí tenemos ISO 50001, que es la norma internacional de sistemas de gestión, servicios energéticos, como también tenemos dentro de la misma asociación personas y empresas que se dedican a eso, y toda la parte de sostenibilidad, análisis de datos, etcétera, etcétera, comisionamiento, auditorías, aislamiento térmico y todo lo que nosotros podamos ver en el cual enmarca la parte de energética como de sostenibilidad. Bueno, ¿cuáles son los beneficios? Oportunidades de creación y vinculación y expansión de redes profesionales a nivel global, seminarios gratuitos en línea presentados por líderes y expertos de la industria energética y no solo nosotros, sino que también hay seminarios y presentaciones, webinars de la misma asociación que está en Estados Unidos, que también hay apertura para con ellos, descuentos en los eventos de la AE, incluyendo conferencias y exposiciones, acceso a archivos de presentaciones previas, acceso a los archivos de presentaciones y ponencias de las conferencias mundiales de energía, descuentos de programas de capacitación en Estados Unidos, acceso a publicaciones y otros recursos educativos, suscripciones gratuitas a revistas de la industria energética, suscripción gratuitas a boletines y otras publicaciones exclusivas de la asociación, oportunidades de becas para estudiantes de ingeniería de pregrado y posgrado, participación en programas de premiación y reconocimiento en la industria energética. Cabe mencionar que ustedes vieron por acá quien nos presentó Josué. Josué obtuvo un premio como Young Energy en este año y su servidor el año pasado pues también obtuvo de Energy of the Year a nivel latinoamericano, pues porque es en donde nosotros nos movemos. Y participación en encuestas e informe anual de las tendencias de mercado de la industria energética. Cada año se hace también una encuesta para estar uno visualizando en dónde se están moviendo los profesionales de la industria energética. Y vean que en esto, o sea, cuando hablamos de industria energética no nos referimos únicamente a electricidad per se, pues, ¿verdad? Sino que la energía va mucho más allá. Voy a saltarme aquí esto, los beneficios de la membresía local, los capítulos de la asociación ofrecen reuniones donde se abordan temas de interés en referencia a la industria, problemática local, actualizaciones técnicas, tecnológicas o legales en cualquier área del campo de la energía y desarrollo sostenible. ¿Qué ventajas podemos tener? Mantenerse a la vanguardia, escuchar expertos en la materia sobre los últimos avances en el sector energético. De hecho, eso vamos a hacer hoy. Contribuir localmente a la comunidad que representan a través de proyectos de servicio, construir y expandir el círculo de colegas y profesionales, obtener oportunidades, ser los primeros en conocer las oportunidades comerciales a nivel local. Vean qué interesante, ya en el grupo que estamos, por ahí nos estamos mandando, mira, yo estoy interesado en esto, hay un proyecto aquí en el otro, inclusive si alguien no se dedica a servicios como tal, pero está encargado de mantenimiento, de operaciones, de producción en alguna planta y es parte de, miren, levanta la mano, me podían apoyar con algo, entonces definitivamente dentro de los mismos miembros que estén cualificados para algo que se quieran ver, pues ahí está para podernos apoyar. Expandir horizontes, la oportunidad de asistir a eventos nacionales e internacionales de la asociación. Como pueden ver, nosotros ya estamos establecidos como capítulo acá, tenemos todo el apoyo de la Asociación de Ingenieros de Energía que está en Atlanta, Georgia, en Estados Unidos. Estas algunas de las certificaciones que están acreditadas y reconocidas, por ejemplo, en Estados Unidos y en Europa está la ANSI y ENAC en Europa, como también Better Buildings, para los que ya se manejan más en la parte de LEED, de edificios inteligentes, de edificios verdes, pues también está avalado la Certified Energy Manager y la Certified Energy Auditor. Pues entonces, hay una amplia gama de especializaciones
o certificaciones. Por acá podemos verlas. Hay de diferentes, dependiendo en el área donde estemos, ya sea gestión de la energía. Su servidor está certificado como gestor energético, es la primera que aparece por acá. En Estados Unidos se maneja que la misma distribuidora maneja el combustible, el gas, por decirlo, la energía. Puede ser interesante, y lo puedo decir con nombre y apellido aquí en Guatemala, pues, ¿verdad? Para EXA o para Energuate tener alguna de esas certificaciones. Para edificación y sistemas eléctricos hay certificación para profesionales en iluminación y certificación para profesionales en Power Quality o calidad de energía, como comúnmente lo conocemos nosotros por acá. Está por el otro lado también las certificaciones del área de servicios de energía y puesta en servicio, y como los auditores energéticos y lo demás que tenemos por acá. También tenemos para la parte de desarrollo sostenible. Si no estamos viendo la parte de electricidad, de energía como tal, pues podemos ir también a la parte sostenible o ambiental, como profesionales certificados en agua, en energías renovables, en desempeño sostenible, etcétera, etcétera. O sea, sí hay una gama bastante amplia. Hago la mención de que todavía nosotros como capítulo no podemos estar apoyando para que se dé aquí en Guatemala algunas de las certificaciones, pero ya estamos trabajando en ello, y las que ya estamos tratando de que se den en un futuro no muy lejano, son estas dos, para gestor energético y para auditor energético en español. Entonces, estamos ahí negociando y platicando con la casa matriz, se lo podemos decir, para que nosotros seamos el vehículo como capítulo para poder dar los primeros cursos para poderse certificar. ¿Cómo se puede aplicar? Pues en la misma página uno puede entrar. O sea, al terminar esto, si alguien tiene el interés, pues podemos platicarlo, o inclusive después, cuando se termine esto, me pueden contactar directamente y yo individualmente les puedo apoyar para que lo hagan. Pero en general, entramos a la página. Nosotros, como por no ser estadounidenses, tenemos que estar en esta área en donde está, perdón, voy a colocar aquí esto para poderles hacer mejor. Nosotros entraríamos en esta área porque somos internacionales, no somos en la parte de estadounidense, pues, ¿verdad? Y entraríamos en la individual. Puede ser corporativa, pero corporativa funciona mucho mejor para empresas que están en Estados Unidos, porque hay descuentos inclusive cuando quieren poner sus stand en las ferias o los congresos que ellos hacen. Entonces, están los rangos. Esto es anual. Entonces, dependiendo el ingreso que el ingeniero, que la persona, porque ojo con esto también, tal vez voy resolviendo dudas de una vez. No es únicamente para ingenieros, pueden ser administradores, pueden ser contadores públicos, pueden ser técnicos en los cuales quieran aplicar y pueden ser miembros. Entonces, pero también tenemos que ver cuál está nuestro rango de ingresos para ver en cuál estamos, y esto es anual para ser miembro de la Asociación de Ingenieros de Energía. Bueno, algunos de los eventos, acaba de pasar, su servidor tuvo la oportunidad de participar, y estuve también como conferencista en que se dio el pasado del 20 al 22 de octubre. Muy bueno, por cierto, pues, y los invito para que el próximo año se van a celebrar los 45 años de la Asociación de Ingenieros de Energía en Atlanta, y para que ustedes puedan también participar. Próximos eventos nuestros como capítulo, vean que aquí tenemos dos. Uno que ya están participando, uno de nuestros miembros ya está participando hoy en un congreso que tiene el INTECAP. Mañana está su servidor apoyándonos ahí con la parte de eficiencia energética, y el viernes tenemos al ingeniero Garayar, que también pertenece a nuestro capítulo, pero él es de Perú. O sea, tal vez aquí también voy a estar respondiendo algunas preguntas si las tuvieran. O sea, no importa, tenemos ya dos personas fuera de Guatemala que ya pertenecen a nuestro capítulo. Entonces, nosotros estamos apoyando, como bien lo dice nuestra misión, a apoyar los intereses científicos, pues, ¿verdad? Pero por el otro lado tenemos otro webinar que será para la próxima semana. Cordialmente invitados. Retrospectiva de la transición energética en Europa, lecciones que se pueden poner en práctica en Latinoamérica. Como invitado va a estar Luis Larrébola, una persona muy querida por mí. He aprendido mucho con él y hemos trabajado juntos en algunos proyectos de eficiencia energética. Entonces, yo creo que va a ser de buen calibre, que nos puedan ustedes acompañar. Bueno, esta es una fotografía
de la reunión anterior, esto fue en 2009 en Washington, en el cual tenemos una reunión internacional en la cual ustedes también en su momento, si son parte, pues pueden participar también en ella y si pueden viajar, etcétera, etcétera, pues están cordialmente invitados, pues porque ese networking que uno adquiere en estas reuniones, o sea, miren, es de primer nivel. Yo lo dejo por acá, dejo de presentar, agradezco a ustedes por la atención que me tuvieron y ahora pues les dejo el tiempo a los conferencistas, ya los presentó Josué, pero pongan mucha atención para los que están interesados en los que están acá, pues, pero quieren aprender un poco más o saber de medición, monitoreo, monitoreo remoto, interactuar con equipos, etcétera, etcétera. Yo creo que vinieron al mejor webinar para con esto. Entonces, les dejo el tiempo a Wilmer Lemus y Andrés Pinzón para que ellos inicien con su presentación de esta tarde. Nuevamente, bienvenidos y es un gusto tenerlos por acá. Bueno, muy buenas noches para todos. Muchas gracias, Josué y Samuel, por esta invitación. Muchas gracias también, pues, a la Asociación de Ingenieros de Energía de Guatemala por esta invitación, pues, a este webinar y a cada uno, pues, de los asistentes a este evento. A continuación, les voy a compartir pantalla. Por favor, me pueden confirmar apenas esté compartiendo. ¿Me confirman si ya se está viendo sí. Ya está Sí, compartiendo, güey. Perfecto, listo, muchas gracias. Bueno, entonces, ya para dar continuidad al tema que vamos a tratar el día de hoy, vamos a hablar sobre, denme un segundo que aquí se me perdió la presentación, aquí está. Listo. Vamos a hablar acerca de algo que nosotros ya todos hemos sabido y es que el sector de la energía ha venido cambiando con el paso de los años. Se ha venido presentando una gran problemática de la alta demanda de energía, la cual se ha debido pues al crecimiento de las ciudades, el aumento de la industrialización, la inserción de nuevas tecnologías, lo cual ha provocado un aumento en la demanda de los recursos energéticos y ha generado así un impacto negativo en el medio ambiente. Todo esto surge y allí se aprovecha para implementar una serie de conceptos por los cuales hoy estamos trabajando y uno de ellos es la transición energética. Pero, ¿qué es la transición energética y en qué consiste? Creo que esa es la base fundamental. Entonces, la transición energética técnicamente consiste en un cambio significativo de los sistemas eléctricos tradicionales a la utilización de nuevas tecnologías y la implementación de nuevas fuentes de generación de energía. Todo esto, obviamente, debe estar alineado con una serie de factores que son muy relevantes como la reestructuración del sistema eléctrico de una manera consecutiva y escalada, la elaboración de una política económica y ambiental sostenible y sustentable y nuevas políticas de regulación energética, ¿cierto? Posterior a esto ya pues podemos entender que la transición energética no solamente surge como la necesidad de implementación de tecnologías, sino que surge a raíz de la necesidad de tomar acciones climáticas contundentes para la mitigación del impacto ambiental. Todo esto digamos que ha surgido y lo hemos visto cómo se ha trabajado a través de los distintos tratados internacionales como el Tratado de Kioto, el Acuerdo de París, entre otros. De hecho, pues acaba de culminar la cumbre de la COP26 en Glasgow, donde uno de los compromisos más importantes de los gobiernos y del sector corporativo y empresarial es la incorporación de nuevas fuentes de generación de energía renovable y el uso eficiente de la energía dentro de los sectores industriales con el fin de mejorar la matriz energética global y poder así llegar a la meta más fácilmente, a la meta de reducción del calentamiento global en el 1,5 grados centígrados. Pero bueno, dentro de todo lo que estamos hablando de la transición energética, yo creo que ustedes también deben haber escuchado algunos conceptos como las redes inteligentes distribuidas, ¿cierto? Como las
ciudades inteligentes, como, bueno, digamos que esas smart grids o redes inteligentes distribuidas, que son parte fundamental de lo que hoy hablamos o de lo que hoy tocamos en el tema de la transición energética. Entonces, digamos que allí, cuando hablamos de esas redes inteligentes, hablamos de una integración de distintos tipos de tecnologías y procesos que van desde la generación, la transmisión, la distribución, el almacenamiento y la comercialización de energía, incluyendo pues todo el tema de las energías renovables. También dentro de este proceso se incluye el manejo de las TICs o tecnologías de la información y la comunicación, permitiendo así que los usuarios finales, es decir, personas como nosotros, nos podamos convertir en un activo comercial importante dentro de este segmento de la industria eléctrica. Pues de esta manera se desglosa un término que comúnmente es conocido como los prosumidores. Y algunos de pronto se preguntarán, ¿qué son esos prosumidores? Es un productor y consumidor de su propia energía, pero que también puede comercializar sus excedentes de energía, es decir, esa energía que le sobra de la autogeneración que está haciendo con fuentes renovables en su casa, la puede comercializar con usuarios, digamos que cercanos dentro de su red eléctrica independiente. Y de allí surge ya todo este tema relacionado con el uso eficiente de la energía, con la integración del IoT o Internet de las Cosas, lo cual se permite integrar con la medición inteligente para así proporcionar distintos tipos de beneficios a la hora de realizar toda la gestión energética en una smart grid o en una red inteligente y convertir esos activos independientes de energía en lo que podría denominarse una ciudad inteligente. Pero bueno, sin embargo, también hay algunos objetivos claros dentro de lo que tiene que ver con la transición energética, y es el aprovechamiento de... pucha, aquí me salté de la diapositiva. Perdón, un segundo. Bueno, el aprovechamiento de los recursos tecnológicos actuales con el fin de enfocarlos pues en el uso eficiente de la energía en sectores que digamos que se conocen como un alto generador de impacto ambiental y de altos consumos energéticos. Entonces, allí es donde nosotros empezamos a hablar acerca de lo que es la eficiencia energética y empezar a preguntarnos en qué consiste o realmente por qué esto llega a ser necesario. Pues resulta que la mayoría de los equipos que usamos, tanto en las industrias como en las zonas comerciales o en los sectores residenciales, requieren de energía para su funcionamiento. Pero no todos estos equipos que utilizamos en las casas o en las industrias son energéticamente eficientes. No todos son nuevos. No todos están dentro de los rangos mínimos viables de funcionamiento y no se encuentran en las mejores condiciones. Todo esto lo que genera es unas sobrecargas de la red eléctrica e incrementa en gran medida los consumos de energía, sus costos asociados y un impacto ambiental negativo. Pero toda esta grave problemática se presenta debido al desconocimiento de los hábitos de consumo de dichos activos. Y ahí es donde vienen como unas preguntas bien importantes a la hora de entender todo esto, ¿cierto? Y ahí es donde los industriales o los directores de todas estas industrias o zonas comerciales se preguntan, ¿qué puedo hacer yo en mi industria para reducir mis consumos de energía? ¿Cómo puedo yo entender por qué tengo unos consumos tan altos? ¿Cómo puedo yo identificar cuando las máquinas, los motores, entre muchos otros equipos, están fallando? Y basado en qué tipo de herramientas yo puedo tomar las decisiones adecuadas para reducir estos consumos. Es por esto que quise traer a colación una frase muy interesante y es como la respuesta a todo esto y como la base de lo que viene siendo este webinar. William Thomson Kelvin
que es un físico y matemático por allá en los años 1880, él nos habló o nos dijo una cosa muy importante, que lo que no se define no se puede medir y lo que no se mide no se puede mejorar. Es por eso que las tecnologías y la integración del IoT se ha ido enfocando hacia el sector eléctrico y se ha ido, digamos que, sacando una ramificación hacia lo que hoy conocemos como los medidores de energía y se transmiten, o bueno, se transporta a un tema de medición inteligente de energía donde nos permite conocer hábitos de consumo y un montón de herramientas que se pueden desplegar a través de esto para poder empezar a mejorar la matriz energética de los países. Entonces, ya para hablar del IoT y toda la representación y cómo realmente tiene una importancia dentro del sector eléctrico, le voy a dar el paso a Andrés, mi compañero y colega en Egeo, para que él les pueda compartir un poco más acerca de la experiencia y lo que hoy es el IoT integrado con el sector eléctrico. Muy buenas noches para todos. Mucho gusto. Mi nombre es Andrés Pinzón. Para empezar, quiero darle las gracias a la asociación por este espacio y por este tiempo que nos dan para poder compartir las experiencias que nosotros tenemos respecto a todo este tema de la transición energética y la medición inteligente. Muchas gracias a Samuel, a la asociación, a Josué por esta invitación. Entonces, bueno, empecemos a hablar del IoT. El IoT, ¿qué es? El Internet de las cosas. O sea, yo creo que seguramente muchos hemos escuchado o han escuchado hablar qué es el IoT y de qué se trata. Pero pues para poder nosotros empezar a entender un poco más sobre la transición energética, pues es necesario que tengamos como esos conceptos básicos para poder así nosotros entrar a esta nueva transición energética. Entonces, el IoT en realidad nace de la necesidad del ser humano en tener acceso y control remoto a otros dispositivos no convencionales. Nosotros sabemos que lo primero que nosotros interconectamos fue pues las computadoras, los celulares, las tablets, pero el hombre con su necesidad de aprender y de medir y de conocer las cosas, se fue enfocando en poder interconectar más dispositivos no tan convencionales como los que les estaba diciendo. Ahí podemos ver el caso de los carros. Ahora los automóviles nosotros podemos monitorearlos, podemos controlarlos. Ahora tenemos hasta asistentes virtuales. O sea, nosotros en este momento ya contamos con, por ejemplo, una Alexa, un Google Home en nuestras casas. Y estos dispositivos son como los primeros avances grandes y fuertes del IoT. Nosotros nos damos cuenta que ya en la mayoría de los hogares podemos llegar a controlar dispositivos como switch, tomacorrientes y todos simplemente para poder tener el acceso y el control a la información. Pasamos la presentación, pasamos a la otra diapositiva, Will, por favor. Muchas gracias. Entonces, en esta revolución del IoT, nosotros nos podemos dar cuenta de estos datos. Estos datos, por lo menos son datos de Oracle. Oracle dice que nosotros para el 2022, bueno, el hombre en la Tierra, vamos a hacer una inversión de 14.4 billones de dólares en todos los sistemas de IoT, simplemente para poder conectar e interconectar la mayoría de los dispositivos que utilizamos. Estamos hablando que el IoT nació en 1999 más o menos, cuando se generó la tercera revolución industrial. Podemos ver en esta gráfica salió de un texto de la IEEE y es cómo nos va mostrando las publicaciones que se van haciendo del Internet de las cosas, de la computación en la nube y el Big Data. Entonces nos podemos dar cuenta cómo con el tiempo este interés por el IoT ha venido creciendo. Obviamente nos damos cuenta que más o menos para el 2018 el Big Data empezó a coger muchísima fuerza, pero pues todo este tema del Big Data
viene enlazado con el IoT, porque gracias al IoT nosotros podemos hablar de Big Data. Sin el IoT no podríamos hablar de Big Data porque no podríamos recopilar toda la información que necesitamos para poder hacer análisis de Big Data. También nos dice Oracle que para el 2022, o sea, esto es un estudio que ellos han hecho, pues ya sabemos todos que Oracle es uno de las empresas más grandes y con más información en el mundo, estilo Amazon, que son como las dos más fuertes que hay ahorita. Ellos tienen estimado que va a haber para el 2022 25.000 millones de equipos interconectados entre sí. Entonces, esto es como para que nos hagamos una idea de la magnitud de lo que está generando el IoT en nuestra vida cotidiana y en nuestra vida normal. Pasamos porfa la diapositiva, Will. Bueno, no, pero bueno, no importa, dejemos de eso. Hay un factor importante en el IoT que tenemos que hablar y tenemos que reconocer. O sea, hay como dos enfoques grandes respecto al IoT. Uno es el enfoque en el que el negocio y las aplicaciones del IoT transforman todo. Perdón, las aplicaciones del IoT transforman todo. Podemos hablar del caso como Uber. Uber hizo la revolución de la movilidad en el mundo. O sea, antes nosotros estábamos acostumbrados a simplemente pedir un taxi máximo por teléfono, llamar y pedirlo, y ya. Ahora nos damos cuenta que nosotros haciendo la implementación del IoT a ese modelo de negocio, o bueno, a esa necesidad del hombre, se generó un nuevo modelo de negocio. Entonces eso es como uno de los enfoques del IoT, que es como una reestructuración de los modelos, de los negocios, para que tengan un crecimiento muchísimo más grande y mucho más rápido. El otro enfoque del que podemos hablar es cuando el IoT no reestructura todo el negocio o toda la industria o el modelo, sino que simplemente lo mejora y lo ayuda para poder obtener más información exacta y así poder evolucionar el negocio. Entonces son como dos enfoques diferentes que tenemos en respecto al IoT. En esta diapositiva podemos ver el IoT y la metrología. Esto viene súper, o sea, el IoT y la metrología están muy de la mano. O sea, nosotros podemos ver aquí a la izquierda que tenemos dispositivos. Estos dispositivos pueden ser sensores, sensores de temperatura, sensores de calor, sensores de corriente, de voltaje, pueden ser estaciones meteorológicas. Todos esos sensores nos recopilan una información, pero esa información normalmente tenemos que enviarla a un gateway o un concentrador. Nosotros esa información la enviamos ahí y con esa información ya la podemos, ya que la tenemos recopilada, la podemos enviar a los servidores. Entonces, esto es un ejemplo claro de cómo es una estructura IoT en la metrología. Entonces, si nos damos cuenta, las capas de transporte estos son unos ejemplos, no son las únicas. Tenemos HTTP, MQTT y COAP. Estas capas de transporte sirven para que esos sensores envíen la información a los servidores y en los servidores nosotros podamos hacer el postprocesamiento de la información. Hay que tener muy claro eso, que es que cuando los sensores y los actuadores no toman las decisiones, no tienen la capacidad de tomar las decisiones, los servidores son los que se encargan de coger la información recopilada y hacer un postprocesamiento. Después de hacer ese postprocesamiento, ya podemos hacer que esa información interactúe con el usuario por medio de una UI, de una Unit Interface o simplemente de un sistema externo. Podemos también almacenar esta información en bases de datos relacionadas como SQL o no relacionadas, que son las bases de datos no SQL. En este momento yo creo que estas dos formas de almacenar la información están revolucionando la industria de la data para el mercado. O sea, son muy importantes tener en cuenta estas dos formas de bases de datos. Pasamos, por favor, Will. Y qué pena con ustedes, aquí tengo un calor gigante y tengo mucha sed. Bueno, nosotros acá podemos ver diferentes protocolos de comunicación o capas de comunicación que tenemos para el IoT. Hay que tener en cuenta muy en serio esto, porque dependiendo de nuestras necesidades, vamos a tener que usar
un protocolo u otro. Entonces nosotros siempre a la hora de poder utilizar algún dispositivo, tenemos que conocer el protocolo de comunicación y si este protocolo se acopla a nuestras necesidades. Acá tenemos unos ejemplos como el Modbus, el Zigbee, el LoRaWAN. Bueno, en esta diapositiva no está el Narrowband IoT, que es como una de las últimas tecnologías. No sé si de pronto ya la hayan escuchado, pero por lo menos hablemos del LoRaWAN. El LoRaWAN es una capa de comunicación súper práctica, económica, ya que su bajo consumo de energía hace que los mantenimientos sean muy económicos. Entonces, si nosotros estamos tratando de enviar información pequeña, que ese es el limitante de la capa de comunicación LoRaWAN, podemos utilizarla. ¿Por qué es muy pequeña? Porque nosotros sabemos, bueno, no sé si la conozcan, pero LoRaWAN tiene una frecuencia baja, un poco más baja que AM. Entonces, nosotros podemos abarcar grandes distancias, pero podemos enviar muy cortos mensajes de comunicación. Entonces, si nosotros estamos hablando de metrología, LoRaWAN es una capa de comunicación muy importante y muy viable, ya que nosotros en metrología no necesitamos enviar mucha información. Digamos que en los sistemas energéticos nosotros enviamos información cada 15 minutos. Obviamente hay casos en los que el cliente va a necesitar información mucho más, con más frecuencia, pero normalmente en el sector, en el sector energético, como por normativa, mínimo se tiene que enviar la información cada 15 minutos. Entonces, LoRaWAN es una herramienta excelente para ese tipo de aplicaciones. El Narrowband también es muy buena opción a la hora de hacer transmisión de información, ya que también tiene un bajo consumo de energía, pero tenemos un poco más más de longitud en los mensajes. Esta tecnología Narrowband está montada sobre las redes telefónicas. Entonces podemos usar 2G, 3G, 4G o en el futuro la 5G. Esa es una de las ventajas del Narrowband. Entonces en espacios cortos, perdón, en espacios cortos no, sino en espacios encerrados, o sea, digamos que en sótanos, cosas así donde el LoRaWAN no va a tener acceso. Ah, bueno, qué pena con ustedes, no les dije eso. El LoRaWAN tiene una muy buena extensión, pero línea vista. Si nosotros una antena de LoRaWAN la ponemos encerrada en algún sitio, la señal va a ser muy deficiente. Entonces, LoRaWAN tiene un muy buen alcance. Estamos hablando de más o menos entre unos 7 y 10 kilómetros. Tiene una antena normal de LoRa. Entonces, es una buena distancia para la cobertura, pero inevitablemente tenemos, indiscutiblemente tenemos que ponerla en sitios muy altos y en línea vista, donde no tenga casi, casi obstáculos. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta porque si nosotros tenemos una topología del terreno muy montañosa, no nos va a funcionar muy bien el LoRaWAN. En cambio, por lo menos si tenemos esa topología o tenemos los dispositivos en sitios muy encerrados, la tecnología Narrowband es muy importante porque ella sí nos permite hacer sacar esa información de esos sitios tan cerrados para poderla comunicar, pues ya que está por medio está montada en la banda de la telefonía, que es 2G, 3G y 4G. Pasamos, por favor, Will. Nosotros vemos ahorita que el sector energético se está viendo muy beneficiado por todo este tema del IoT. ¿Por qué? Porque está transformando el negocio y la aplicación. Nosotros nos vamos a tener que dar cuenta y adaptarnos que la energía y el proceso de la energía está cambiando en el sistema de los datos. O sea, ahora el negocio no es vender energía, ahora el negocio es la información. Eso lo tenemos que tener muy en cuenta y por eso es tan esencial tener estos medidores inteligentes. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos una medición inteligente? Bueno, en realidad, hablemos primero de qué es un medidor inteligente. Un medidor inteligente, ¿qué es? Es simplemente, bueno, simplemente no, qué pena. Un medidor inteligente, ¿qué hace? Cumple las mismas funciones que un medidor convencional. O sea, vamos a registrar una energía de una forma segura y confiable. Vamos a registrar ese consumo. Pero aparte de eso,
nosotros necesitamos hacer un monitoreo remoto. Entonces, un medidor, sí o sí, un medidor inteligente, tiene que tener bidireccionalidad, o sea, tiene que ser un equipo con comunicaciones bidireccionales. Entonces, eso es súper importante. No estoy hablando de la medición de la energía bidireccional, sino de las comunicaciones bidireccionales. ¿Por qué esto? Porque nosotros vamos a tener la necesidad de hacer un request al medidor, pero al mismo tiempo darle algún comando en algún momento. Por favor, pasamos la diapositiva. Ah, espera, devuelven un segundo, qué pena. No, qué pena contigo, devuélvela a pasar, por favor. Entonces, esto es un ejemplo de una arquitectura de un medidor inteligente. Esto es simplemente un ejemplo, hay muchas arquitecturas de los medidores, pero este es como un ejemplo sencillo de cómo viene estructurado un medidor. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros primero tenemos un sensor de corriente y tenemos un sensor de voltaje. Un medidor de energía no hace nada más, así sea el más avanzado o el más tecnológico. O sea, todos los medidores de energía existentes por el momento solo sensan voltaje y corriente, no sensan absolutamente nada más. Ya el motor de metrología es el que se encarga de hacer el proceso de análisis de esa información. Pues cuando nosotros tenemos el sensado de la corriente y el sensado del voltaje, automáticamente podemos tener todas las otras variables. Qué pena con ustedes, me salté la frecuencia. La frecuencia es otro de los parámetros que sí o sí tiene que medir el equipo. Necesitamos tener la frecuencia para poder hacer que el motor de metrología haga todos los cálculos y saque todos los parámetros de la red eléctrica que necesitamos para poder hablar de eficiencia energética, que era lo que nos hablaba Will ahorita. Entonces, nosotros con ese motor de energía, ¿qué hacemos? Estamos captando la información de los sensores y la estamos analizando y procesando internamente para poder sacar las otras variables. Ahorita vamos a hablar de esas variables, pero un ejemplo, vamos a poder sacar el factor de potencia. Entonces, esa información que ahora tenemos en ese motor de metrología, la vamos a pasar por un microprocesador o una mini CPU para poder enlazarnos con un servidor o con, no sé si con un servidor, para poder enviar toda esa información a un servidor. Entonces, ese microprocesador tenemos que conectarle algunos periféricos para poder hacer el envío de esa información a nuestro servidor o a nuestro cerebro en realidad. Entonces, esos protocolos de comunicación que tiene ese microprocesador, pues ya depende de las necesidades. Ahí podemos hacerlo por Ethernet, por LTE, que es pues lo que estábamos hablando del Narrowband, podemos hacerlo por Wi-Fi, podemos hacerlo por LoRa. Entonces, por medio de eso, nosotros podemos comunicarnos e enviar la información a los servidores. En el caso de nosotros, esta es una arquitectura, este es como un ejemplo casi exacto de cómo funciona la arquitectura de nuestro equipo. Entonces, siempre tenemos los periféricos, el motor de búsqueda y una CPU. Eso es algo muy básico, o sea, algo muy esencial que tiene que ir en los equipos. Pasamos la presentación, porfa, la diapositiva. Estos son algunas de las características que tiene que tener un medidor inteligente, sí o sí. Esto es un estudio que realizó la Universidad Nacional de Colombia hace, no sé, hace unos 3, 4 años. Con un grupo de ingenieros se pusieron a hacer el análisis de qué características tenía que cumplir, qué características mínimas tenía que cumplir un medidor para ser un medidor inteligente. Entonces, acá empezamos con el almacenamiento de datos. Como nosotros sabemos, los medidores convencionales solo guardan una información o solo registran una información, que es el consumo de la energía. Cuando nosotros hablamos de medidores estáticos, que son los medidores que tienen un disco que va girando dependiendo del campo magnético que está inducido, estos medidores solo registran eso, que es el consumo de energía. Ahora los medidores inteligentes sí o sí tienen que almacenar más información, no solo el consumo de la energía. Ya les voy a decir por qué tienen que guardar más información y para qué.
Hablamos de las comunicaciones bidireccionales y seguras. Era lo que les comentaba ahorita, el medidor inteligente sí o sí tiene que tener comunicaciones bidireccionales, ya que él se va a encargar de enviar la información y el servidor donde está todo el postprocesamiento de la data le puede llegar a decir al medidor qué hacer o qué no hacer. Entonces es súper importante la bidireccionalidad en la comunicación de los medidores inteligentes. No, o sea, un medidor inteligente no es aquel que envía la información a la nube y ya. No, eso no califica como un medidor inteligente, simplemente es un medidor convencional que envía la información, pero él no puede recibir nada del servidor o del usuario final. ¿Qué otra característica tienen que cumplir? Tiene que poderse realizar la lectura remota y local. Entonces, por normativa, sí o sí, así el medidor tenga mil formas de comunicación y 1000 formas de enviar la información a tus servidores, sí o sí tiene que tener un display, porque en cualquier caso el usuario final o la misma empresa, la comercializadora, si llega a necesitar, puede ir a tomar la medida a campo o a sitio. Entonces, así tenga muchos protocolos de comunicación, sí o sí tiene que mantener un display. Hay eh, muchos parámetros específicos en este tema de los display. Un display tiene que tener, por lo menos en la normativa para Colombia, mínimo tiene que tener 3 decimales para la medición. Aquí para la normativa tiene que el dispositivo, cuando tú lo vas a prender por primera vez, tiene que hacer una verificación que todos los segmentos del display estén funcionando. O sea, hay ciertos requerimientos que se pueden tener, bueno, que vamos a poder conocer de pronto ya leyendo la normativa, que ahí se van a poder ver todas las especificaciones que se necesitan para el display. Otro factor importante para que sea un medidor inteligente es la gestión remota y suministro de la energía. Hoy en día las comercializadoras pues ya se están dando cuenta que el Internet de las cosas es súper importante en ese ámbito, ya que por practicidad es mucho más sencillo que una persona desde un centro controle la activación de la energía. Pues si yo necesito activarle la energía a un usuario, no tengo que desplazarme hasta la locación o hasta el campo donde se encuentra el analizador, sino simplemente desde una computadora, desde el centro de mando, puedo hacer la activación del suministro de energía. ¿Eso por qué? Porque pues, los medidores inteligentes actuales traen un relé. Entonces traen, bueno, un relé no, dependiendo del equipo, si es trifásico el medidor, pues va a tener 3 relés, si es monofásico, 1, o si es bifásico, va a tener 2. Entonces, dependiendo de las fases que maneje el medidor inteligente, pues va a tener el número de relés para poder conectar y desconectar el insumo de la energía. Otra característica importante en los medidores es la configuración de perfiles de carga. Esto por experiencia es súper importante también para las comercializadoras. Como yo les decía ahorita, con todo este tema del IoT, la información es súper importante. Conocer los hábitos de consumo de los usuarios ahora es súper importante. Ahorita les voy a hablar como de unos modelos de negocios nuevos que se están implementando con esto. Pero es crucial que una comercializadora, digamos, no sé, necesita ver el consumo de energía de la 1 de la mañana a las 6 de la mañana, el día 20 de febrero, porque preciso en ese día se pudo haber presentado un problema en la subestación y necesitan ver qué está pasando, si fue que se elevó el consumo de todos los usuarios a la vez. Entonces puede hacer esos requests dependiendo de la necesidad. Entonces es súper importante que uno pueda pedir perfiles de carga en un medidor inteligente. Entonces por eso es necesario que tenga un almacenamiento de datos mayor. Uy, ¿qué pasó? Eso, gracias. Entonces, por eso es importante que el punto 1 se tenga en cuenta el almacenamiento de los datos, porque nosotros vamos a empezar a guardar más información dentro del medidor para que cuando el comercializador necesite esa información la pueda pedir. O bueno, no puede ser simplemente el comercializador, también puede ser el usuario final, que esa es una de las grandes ventajas que tienen ahorita los medidores inteligentes y todo este sistema nuevo de la transformación.
Ahorita vamos a hablar de todo el AMI, que es como la parte cumbre de todo el IoT en la metrología y en la energía de hoy en día. Entonces, por eso la configuración de los perfiles de carga es importante para poder los clientes o los proveedores conocer el consumo de energía en ciertos periodos de tiempo. Actualizaciones remotas del software es otra característica. Un comercializador siempre nos va a pedir que necesitemos actualizar el reloj, porque el reloj es súper importante para los medidores inteligentes. Así, si tú tienes un dispositivo conectado a Internet, tiene que estar con el reloj actualizado para que se pueda mantener confiabilidad a la hora de pedir los datos. Detecciones de manipulación, hay varios casos, hay varias formas. Hay empresas que ponen sensores de movimiento dentro de los dispositivos. Nosotros en nuestro caso por lo menos usamos acelerómetros y lo que hacemos es detectar cuando la fuerza de gravedad cambia mucho y ahí uno detecta y envía automáticamente una alerta a la central y dice que está manipulando el equipo. Medición de energía direccional, esto ya es hablando de términos de energía como tal, entonces hablamos desde que un dispositivo tiene que tener la capacidad de medir la energía activa directa e inversa y la energía reactiva también en inversa y en directo o en inversa, como cualquiera de las dos formas. Y otra característica que ya es como el plus es la calidad de la potencia. Cuando nosotros podemos analizar la calidad de la potencia, tenemos un paso súper grande en la eficiencia energética. Pasemos, por favor. Este es bueno, ahora vamos a hablar, qué pena, me salté. Vamos a hablar ahora del AMI. Entonces, ¿qué pasa? Gracias a todos estos medidores inteligentes, ya podemos tener esa información, pero obviamente necesitamos estructurar toda esa información y hacer que todo funcione muy bien. Por eso, aquí me interesó mucho agregar esta gráfica para que podamos ver nosotros los agentes involucrados en una estructura AMI, que es una infraestructura de medición avanzada. Bueno, qué pena, no empecé por ahí, por darles la definición de la infraestructura AMI avanzada. Qué pena con ustedes, me salté ahí. Un sistema de infraestructura avanzada AMI es una infraestructura donde nosotros tenemos hardware y software al beneficio de la información. Entonces nosotros tenemos este valor agregado a la cadena de generación y la distribución de la energía, ya que podemos hacer que todos los entes involucrados tengan acceso a esa información. Yo no puedo ver aquí abajo, bueno, aquí abajo como podemos ver están los medidores inteligentes, allá. Abajo tenemos los medidores inteligentes, que son los que se encargan de recopilar la información. Toda esa información la enviamos a un concentrador de datos y ese concentrador de datos se encarga de enviar la información a los servidores y generar las bases de datos, como está ahí. Entonces, todo esto es una infraestructura AMI donde toda la información que se recopila con los sensores, cualquiera de los agentes involucrados en la línea de producción y consumo de energía van a tener esa información. Entonces, el cliente final obviamente simplemente va a tener acceso a la información, pero no la va a poder procesar de tal forma que el operador sí va a poder hacer eso. Entonces, cada actor de esta infraestructura AMI va a tener un especial campo de acción aquí en esta infraestructura. Pasamos, por favor, Will. Bueno, estos son como los beneficios de la medición inteligente. En realidad todo esto es un beneficio del AMI, o sea, con una infraestructura avanzada de medición, nosotros vamos a poder generar ahorros a la hora de la toma de decisiones. Un ejemplo básico, una comercializadora a la hora de comprar la energía que necesita para sus usuarios, si tiene toda la información muy detallada del consumo de sus usuarios, va a poder hacer una oferta de la energía que necesita. Y a final de mes o a final de año no se va a ver corto o con excedentes de esa medición. Si un comercializador compra más energía de la que consume, es penalizado.
Y si un comercializador compra menos energía de la que va a distribuir a sus usuarios, él va a tener en algún momento que comprar esa energía para suplir esa necesidad, pero ahí él no va, ahí sí, como decimos acá en Colombia, él va a comprar pan para vender pan, porque no va a poder tener, él va a comprar la energía al precio de bolsa de ese momento. Entonces eso es súper importante a la hora de la toma de decisiones de la comercialización de la energía. Estos son como uno de los beneficios de la medición inteligente. El control y gestión del consumo eléctrico. Nosotros vamos a poder gestionar como usuario final nuestra energía. Si yo en este momento tengo un medidor conectado, un medidor inteligente conectado en mi casa y yo no estoy en ella, puedo darme cuenta automáticamente desde la plataforma, desde un dispositivo móvil, me voy a poder dar cuenta cómo está el consumo de energía, si tengo prendido algún equipo que no debería estar prendido, entonces yo voy a poder monitorear esa energía. La disgregación, ¿por qué es un beneficio? Porque si nosotros tenemos disgregado el consumo de la energía, vamos a poder tomar decisiones a la hora de hacer eficiencia energética, que es como lo más importante en este momento de todo este tema, es la eficiencia energética. Con los medidores inteligentes estamos buscando eso, con todo el sistema AMI estamos buscando eso, la eficiencia de la energía, poder ahorrar en el consumo de nuestros recursos y maximizar la eficiencia de la energía en este caso. ¿Qué otras ventajas hay? Ya que son medidores inteligentes, nosotros podemos detectar picos de tensión y enviar alertas automáticamente. Puedo detectar factores de potencia deficientes y podemos analizar los armónicos. ¿Qué pasa? Cuando nosotros tenemos, pues bueno, creo que acá todos somos ingenieros, o bueno, la mayoría, sabemos que cuando nosotros estudiamos los armónicos vamos a poder saber cómo está el estado de nuestra red eléctrica. Pasamos, por favor, Will. Aquí está esta diapositiva en especial es una plataforma de monitoreo. Esta plataforma de monitoreo ya nos hace automáticamente las gráficas y la visualización de toda la información. Sabemos que cuando vemos una tabla gigante de datos, uno queda como en shock, como, uy, esto es mucha información, pero si nosotros la tenemos graficada, vamos a entender mucho más fácil las cosas. Si nos damos cuenta, en la gráfica de la mitad, estamos viendo el consumo de energía por fase. Automáticamente nos damos cuenta rapidísimo que el sistema está desbalanceado. Entonces, acá nos damos cuenta que el mayor consumo de energía está en la fase B. Entonces, ahí ya entra, cuando vayamos a hacer el análisis de eficiencia energética, nos vamos a dar cuenta que está desbalanceado el sistema. En temas de eficiencia energética, esto es súper importante, el balanceo de las cargas, eso es primordial. Yo tengo una analogía muy, o sea, es muy coloquial, pero me parece que se enfoca perfecto al tema. Es normalmente las empresas de eficiencia pequeñas dicen que hacen eficiencia, pero no miden y no conocen el estado de la red. Simplemente te dicen instalemos unos paneles, cambiemos toda la iluminación a iluminación LED y no sé, apaguemos las cosas que no se tienen que apagar, que no se tienen que utilizar a cierta hora y ya, ese es el análisis de eficiencia que ellos hacen. Pero esto de la eficiencia energética es como ir al doctor y que el doctor a uno le dé un dictamen sin haberle hecho exámenes, sin saber sin saber qué le está pasando al cuerpo de uno. Entonces, para hacer eficiencia energética es primordial tener un analizador o un medidor inteligente para que podamos conocer el estado actual de la red. Si nosotros no conocemos el estado actual de la red, no vamos a tener un criterio para poder tomar decisiones y corregir los problemas que tenemos. Acá podemos ver una gráfica de corriente. No, subimos por favor un segundo, Will, aquí rápido. Podemos ver una gráfica de corriente, igual por las fases, nos damos cuenta que esto es un motor que está conectado por la gráfica, ya por la experiencia uno se da cuenta que es un motor que se prende y se apaga. Podemos ver los voltajes, podemos ver por fases la energía consumida activa, podemos ver la energía reactiva y vamos a poder ver el factor de potencia. Si nos damos cuenta, el factor de potencia en la fase A y B está muy deficiente. En la fase A lo tenemos como 0.5. Entonces, cuando tú ves una plataforma y te das cuenta de eso, ya inmediatamente sabes que hay un problema en la fase.
Entonces es importante poder graficar todo esto. Vemos los ángulos de fase. Pasemos, Will, por favor. Cuando nosotros ya tenemos toda esta información y podemos hacer el postprocesamiento, vamos a poder hacer cosas como esta que vemos ahí en el centro, que es hacer un estimado del costo de la energía. Entonces, al cliente vamos a poderle ir diciendo cuánto está consumiendo en pesos, en dólares, en lo que sea. O sea, simplemente modificamos el factor de multiplicación, que es pues lo que cuesta el kilovatio hora en la zona donde nos encontremos, y automáticamente el dispositivo nos va a poder mostrar el costo. A mano izquierda podemos ver el consumo de energía mensual. O sea, automáticamente ya estamos haciendo que el equipo vaya y busque la información de hace un mes, haga una resta y ya nos está dando el consumo de la energía activa. Abajo a la derecha vemos el consumo de la energía reactiva, que ya es varios kilowatt por hora. Bueno, ahí hay un error en esa medición, eso es kilowatt hora. Podemos hacer también que nos muestre el consumo horario, el consumo por semana. Entonces, todo este postprocesamiento es gracias a que es un medidor inteligente y tenemos la información. Sin esto no podríamos sacar todos estos datos y visualizarlos de una manera fácil. O sea, nos tocaría coger tablas y tablas de información para poder hacer esto. Entonces, esta es la ventaja de tener un monitoreo y una medición inteligente. Pasamos, por favor, Will, a la otra. Bueno, otros de los beneficios que tenemos a nivel industrial. Si nosotros tenemos una medición inteligente con dispositivos especializados, nosotros vamos a poder tener en la industria un aprovechamiento muy grande de la energía y vamos a poder disgregar esto, porque si yo tengo en mi industria conectados dispositivos de producción, un dispositivo de estos no te va a dar el consumo de energía por producto, digamos. Si nosotros hacemos la integración de un medidor inteligente con una maquinaria de esta que se encarga de hacer el empaquetamiento de papas, un ejemplo, yo voy a poder decirle yo voy a poder hacer un match entre la producción y el consumo de energía de esa máquina. Entonces, si yo tengo una conexión SCADA y tengo un equipo que me permita esa conexión SCADA con la planta de producción, voy a poderle decir a mi usuario, a mi usuario, decirle, hey, tú te estás gastando 2 kilovatios, bueno, no, eso es muchísimo, 0.3 kilovatios hora, eso es mucho también por cada paquete, es un ejemplo. Entonces, yo voy a poderle decir al cliente, por cada paquete que usted está produciendo, está teniendo un tanto consumo. Entonces, a la hora de hacer la proyección, voy a poder tener ese precio exacto de cuánto me cuesta. Voy a poder organizar mis finanzas muy bien a la hora de sacar a la venta el producto. Otra ventaja principal con la medición inteligente en la industria es la obsolencia de los equipos. Cuando nosotros tenemos equipos muy obsoletos, eso va a generar que se recaliente la línea, que el factor de potencia cambie. Entonces, si nosotros tenemos un medidor inteligente y ya sabemos que los parámetros de esa máquina tienen un comportamiento constante, a la hora que el equipo detecte un comportamiento diferente a lo normal, automáticamente nos puede generar una alerta. Perdón, nos puede generar una alerta y nos puede enviar un correo automáticamente para que nosotros podamos tomar acciones en el caso de que esto pase. Pasamos, por favor. Bueno, aquí ya le doy el paso a Will. Ahorita pues vamos a tener al final un espacio para preguntas. Entonces, bueno, le doy paso a Will para que nos acabe de hablar de uno de las aplicaciones de uso y casos de uso de la medición inteligente. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Andrés. Bueno, ya muy rápidamente, porque sé que creo que ya estamos por finalizar, voy a hablarles de los casos de uso en los que se aplica la medición inteligente. Una de estas es algo de lo que mencionábamos al comienzo,
que hace parte del modelo de transición energética, que son todo lo relacionado con las redes inteligentes, integración con la telemedida y respuesta a la demanda, para todo lo relacionado también con la prevención de fallas. La integración con modelos ESCOs o empresas de servicios energéticos, donde se puede hacer un control y una comercialización en subredes eléctricas internas distribuidas mediante algunos modelos de negocio PPA. El peer-to-peer energy trading, que consiste en la comercialización de energía entre pares, es decir, entre usuarios finales, por ejemplo, algo de lo que describiríamos como los prosumidores, y todo esto manejado a través de una blockchain o una cadena de bloques. La integración con temas de edificaciones inteligentes, con los smart buildings y la domótica, para hacer de esto como un Energy Management Systems, que digamos que es algo muy eficiente para el tema de los edificios. Con estaciones de carga, lo cual va a permitir pues hacer un control de las estaciones de carga, poder mediante un desarrollo de software especializado hacer la reserva de espacios y poder hacer como unos sistemas ya un poco más interconectados y más ágiles a la hora de establecer todo el modelo enfocado hacia el tema de la movilidad eléctrica. Y por último, hablamos acerca de la eficiencia industrial, que creemos que es donde mayores ventajas y beneficios ha demostrado el tema de la medición inteligente. Es donde nosotros le damos una ventaja realmente en la actualidad, porque técnicamente esto es simplemente como un, ¿cómo lo llamaría yo? Una conclusión de lo que puede hacer la medición inteligente y su gran aplicación que tiene para los sistemas eléctricos industriales. Entonces, con esto, yo creo que podemos terminar. Ya pues abrimos pues el espacio según habíamos hablado. No sé si haya tiempo para preguntas o respuestas, entonces ya le doy paso a Josué para que nos cuente. Gracias, Wilmer. Gracias, Andrés, a ambos por dicha presentación. Sí tenemos un No, espacio de gracias a ti. preguntas y respuestas. De hecho, las respuestas llegaron algunas por correo electrónico, otras por chat. La primera pregunta la emite Alejandro Barrios y pregunta: entendemos que el equipo puede realizar mediciones de energía. ¿Qué otro tipo de mediciones puede realizar el equipo que no sean energéticas? Bueno, de antemano, qué pena por extenderme, no se pudo hablar de todo, de todo lo necesario. Bueno, es súper importante eso que tú estás diciendo. Cuando un medidor inteligente tiene la capacidad de tener una conexión Modbus, es muy fácil conectar cualquier sensor de conectividad Modbus. Por lo menos el equipo de nosotros tiene un puerto USB específico para comunicaciones Modbus. Entonces, si tú tienes un sensor de temperatura o tienes los dispositivos para detectar la calidad de aire, calidad de ruido, estaciones meteorológicas que tienen conectividad Modbus, es muy sencillo conectar ese sensor al dispositivo y que el dispositivo recopile esa información y la envíe a la nube. Entonces, en sí, por lo menos con nuestro equipo, cualquier dispositivo, cualquier sensor Modbus se puede conectar a él y esa información enviarla a la plataforma que nosotros utilizamos. Gracias, Andrés. Mario Mateo pregunta: ¿cómo y dónde se almacena la información de los medidores? Bueno, normalmente la información se almacena en los servidores. Nosotros por lo menos utilizamos servidores de Amazon, los servidores de AWS. Entonces toda la información que llega la enviamos directamente al servidor y pues ya está bajo todos los protocolos de seguridad de AWS. Si un cliente de nosotros nos llega a decir, yo tengo mi propio servidor, no quiero que esa información pase por un servidor aparte, uno simplemente redirecciona la información y ya no la envía al servidor de nosotros, sino se la enviamos al servidor del cliente. Entonces, no hay ningún inconveniente cuando hay temas de que el cliente quiere guardar es muy celoso con la información. Sin embargo, como te decía, nosotros utilizamos servidores de Amazon, entonces la información está muy bien resguardada ahí.
Ah, bueno, toda esa Gracias, Andrés. información va con protocolos de encriptación. Hay que tener en cuenta eso. Listo, Andrés, muchísimas gracias. Pablo Rojas pregunta, ¿por cuánto tiempo se puede almacenar los datos recolectados? Eso es dependiendo del fabricante. Nosotros en nuestro dispositivo podemos almacenar la información durante un año mínimo. Perdón, durante un año máximo. Estamos hablando de perfiles de carga, la energía activa y reactiva en directa y en inversa. Entonces, guardamos la energía en sus 4 cuadrantes, la guardamos durante un año. Listo, gracias, Andrés. Astrid Media pregunta, ¿el equipo tiene la capacidad de monitorear remotamente el control de cierto equipo que esté midiendo? Por ejemplo, dado casos de paros remotos. No te entendí la última parte. ¿Casos de qué? Por ejemplo, paros remotos. Paros remotos. Me imagino que se refiere cuando, ejemplo, ¿Se se va la luz? ¿Hay pueda... un corte de energía? Andrés, yo creo que va por paros a distancia, o sea, que puedas interactuar con el equipo. Por ejemplo, si lo tienes, te estás midiendo un aire acondicionado, si lo puedes apagar o encender remotamente. Sí, claro. Pues en nuestro equipo la ventaja que tiene, lo que te decía, tiene un puerto USB, entonces nosotros podemos conectar un relé directamente por Modbus. Entonces podemos interactuar y desde cualquier parte del mundo, desde que tengamos internet, vamos a poder hacer que el equipo prenda y apague ese relé. Creo que eso es a lo que se refiere. Bueno, aunque yo pensaba que cuando decía que paros era que detectara si se va la energía y le pueda uno decir, hey, se fue la luz. Creí que era eso. Pero sí, todos los medidores inteligentes, por normativa, tienen que tener una batería que máximo tiene que durar, mínimo tiene que durar una semana. Para, bueno, tiene que mostrar durante una semana el reloj. Entonces, un medidor inteligente, si se va la luz y dura un mes, sin luz, tiene que durar durante 8 días mostrando el reloj y el consumo de la energía. O sea, es un modo de stand-by que tiene que tener él ahí con un bajo consumo de energía. Entonces, por eso tienen que tener una batería siempre interna o un supercapacitor, que es prácticamente lo mismo que una batería. Gracias, Andrés, por aclarar la duda. Jennifer pregunta, ¿el equipo brinda algún sistema de alarmas o alertas? Si lo tiene, ¿a través de qué medios comunica la alarma? Claro que sí, el equipo tiene la capacidad de enviar alertas y alarmas respecto a cualquier variable. O sea, a nosotros el cliente nos dice, yo quiero que envíe una alerta cuando el consumo exceda este valor. Entonces, automáticamente el equipo puede enviar un correo, un mensaje de texto o puede hacer una llamada de voz, que no es tan eficiente la llamada de voz, es un poco ineficiente ese sistema, pero puede hacer mensajes de texto, correos y ya, llamadas. Gracias, Andrés. Actualmente nos están preguntando cómo puede ser parte de la AE y del capítulo de Guatemala, aunque el rol de la empresa no sea directamente energía. Samuel, no sé si nos puedes apoyar conmigo, por favor. Sí, seguro, gracias, José. Pues miren, realmente aquí no es tanto para circunscribirse o hacerlo con ingenieros per se, sino que para quienes quieran primero aprender, conocer, capacitarse, profundizar más en la parte energética y sostenibilidad, pues lo pueden hacer. Y si alguno de ustedes en particular quiere que lo apoye y que le dé mayor información, pues con mucho gusto se puede comunicar conmigo, pero sí, la idea es de que tarde o temprano todos estamos inmersos en la energía. Bien lo decía Andrés por ahí, o sea, si yo necesito KPIs, por ahí lo coloqué también en el chat, si yo necesito KPIs, si los tengo y no estoy seguro de que sean funcionales, y si no los tengo, pues al final de cuentas podemos ir viendo eso y ya estoy inmerso en la energía, aunque no esté tocando aparatos, pero necesito esa energía para sacar mis indicadores energéticos. Entonces vamos a necesitar un medidor inteligente, como lo decía Andrés, pero aunque sea de producción, aunque sea de mantenimiento, de operaciones, sí podemos ayudar para que también
ellos mismos aporten a la reducción del consumo energético dentro de sus recintos de trabajo. Gracias, Samuel. La siguiente pregunta es, ¿la AEE puede realizar alguna capacitación o algún entrenamiento en los temas de influencia y posterior a este entregar certificados de participación? Ok, bueno, miren, de hecho, de entrada digo que sí se puede. Lo que pasa es que ahí es de que nos pongamos de acuerdo qué tema quieren y por cuánto tiempo. Pero vean qué interesante, les voy a mostrar algo que tengo ya por acá. Ya estamos autorizados para poder proporcionar, y yo creo que ya ven en mi pantalla, certificados. Esto lo tengo como un ejemplo, pues, ¿verdad? Pero ya tenemos certificado con horas de desarrollo profesional. Entonces, sí lo podemos hacer, ya estamos autorizados por parte de Casa Matriz ODAE para poderlo hacer, solo es que nos pongamos de acuerdo qué tema es el que necesitan y por cuántas horas, pues, ¿verdad? Definitivamente, esto ya es un servicio que nosotros podemos prestar como asociación, pero yo creo que de igual manera puede salir lo suficientemente llamativo para los departamentos de recursos humanos, si lo podemos decir así, y para el costeo, ya sea de la parte de operaciones, de mantenimiento o de producción, por si necesitaran, sí los podemos capacitar en temas como gestión de la energía, eficiencia energética, calidad de energía, que de hecho por acá tenemos esto, que tuvimos la presencia de una persona que es experta en esto, entonces sí podemos, o sea, pueden comunicarse con nosotros y lo podemos hacer y tienen validez, pues, ¿verdad? Entonces sí podemos, Jorge. No sé si se nos perdió por ahí, Josué. No, muchísimas gracias. Víctor Araujo pregunta, relación con la medición realizada por la empresa distribuidora que presta el servicio, cuya información aparece en la factura de los usuarios en media y baja tensión con diferentes tarifas. Pero no sé cuál es la pregunta en concreta, Víctor. Si nos puedes aclarar, con mucho gusto te podemos apoyar con la duda. Ok, vamos a ver, yo que ando inmerso en esto, yo creo que lo que está refiriendo Víctor, y si no, pues nos comentan, dice relación con la mención realizada por la empresa distribuidora, en este caso en Guatemala, EXA o en el Guate, que presta el servicio cuya información aparece en la factura de los usuarios en media y baja tensión con diferentes tarifas. No sé si esto va relacionado con las capacitaciones, si es así podemos, Víctor, de hecho tenemos muy buen expertise, tanto con clientes en media, en baja tensión, con las diferentes tarifas que hay, tanto en el Guate como en EXA, como también si en algún momento quisieran que se les explicara o se les diera una capacitación sobre facturas de grandes usuarios, lo podemos hacer. Si es por ahí la pregunta, si es para medición, para tal vez hacer un comparativo, no sé si al final de cuentas, Andrés, tú podías comentar, porque aquí por lo regular solicitan que el medidor para facturar sea con una clase de exactitud de punto 2. Sí, Pero claro. entonces no sé si es para hacer, sí, comparativo. Perfecto, Víctor. Entonces yo creo que sí entendí bien la pregunta. Entonces, yo imagino para comparar la clase de exactitud entre un medidor de monitoreo para, si lo queremos decir, para calidad de energía o para los diferentes usos y para el de facturación. Ya, ok. Pues sí se puede utilizar. Efectivamente, pues cada medidor tiene que tener un certificado de calibración. Entonces, si el equipo tiene un certificado, ¿me escuchan? Sí. Me salió un letrero de que la conexión estaba mala. Si el equipo tiene un certificado de calibración por un ente avalado, aquí en Colombia por lo menos la ONAC es la que se encarga de certificar los laboratorios que calibran los medidores. Entonces, si el equipo tiene una certificación de calibración, lo vas a poder comparar con cualquier dispositivo con el mismo rango de exactitud. Si vas a comparar, si estamos hablando de un gran consumidor, estamos hablando que se necesita un equipo clase .2, como nos decía Samuel.
Si es un tipo de consumidor más residencial, vamos a hablar de un equipo clase 1. Entonces, simplemente que sean de la misma clase y que tenga una certificación, lo vas a poder comparar. De hecho, aquí en Colombia es muy habitual que empresas compren su medidor aparte, certificado, para poder verificar que la comercializadora les esté facturando lo habitual. Entonces, con este equipo, esa es una de las grandes ventajas, que tú te vas a dar cuenta instantáneamente si te está midiendo mal. O sea, vas a poder ver en tu plataforma de monitoreo que no, aquí me está registrando tanta energía, y vas y miras el otro medidor y dice, pero es que aquí me está registrando menos. Tú vas a poder comparar la facturación, le vas a decir al equipo, muéstrame la facturación del 3 a medianoche al 3, porque no todas las empresas facturan del 1 al 31 o del 1 al 30, dependiendo del mes. Entonces tú puedes configurar para que el equipo te saque la energía total acumulada de ese mes o de un periodo en específico. Entonces sí vas a poder hacer una comparación desde que tengan la misma exactitud los dos equipos. Nuestro equipo se puede certificar como clase .1, .5 o clase 1. Pues ahí la aclaración. Tal vez para complementar, Andrés, ya que yo soy Chapín, en primer lugar, gracias, Víctor, por la participación, por estar todavía por acá aguantándonos. Pero sí, Víctor, se puede utilizar como un testigo para el usuario. Y lo ideal aquí con esto, bien como dices, de que si son clientes regulados, si ellos no tienen una telemedida per se, sí se les puede inclusive verificar mucho mejor con los equipos estos de que, con respecto al que tengan, porque lamentablemente yo en mis charlas, cuando hablo sobre auditorías energéticas, les digo, miren, ¿quién me avala de que el medidor con que me está midiendo la distribuidora tiene las características que se necesitan? El mismo distribuidor. Entonces, ahí es un círculo vicioso, pues, ¿verdad? Además que pasa algo, Josué, que puede ser, perdón, Samuel, que el equipo puede presentar un fallo. O sea, no estamos exentos de que un equipo, un dispositivo pueda fallar, puede tener se puede haber descalibrado en el transporte, alguna cosa. Entonces, no sobra nunca hacer esa comparación. Además, también es súper importante lo que tú estás diciendo de la disgregación del consumo. No simplemente tener o sea, digamos que tenemos una industria de producción de, no sé, de embalaje o de, ¿cómo se llama esto? De inyección plástica, que consumen unas maquinarias muy robustas y consumen mucha energía. Uno puede conectar un analizador de red, un medidor inteligente a cada circuito que tenga la planta o a cada dispositivo para poder verificar si sí se está generando el consumo. Y tú tienes que darte cuenta que va a haber unas pérdidas muy pequeñas por el transporte desde la frontera comercial a la maquinaria, pero no puede ser muy grande. Entonces es muy bueno tener todos esos equipos instalados para poder conocer y saber si tenemos pérdidas o algo así. O una maquinaria está funcionando mal de pronto por los años, o de pronto está fallando. Es importante. Perfecto, gracias, Andrés. Esperamos, Víctor, haber respondido tu pregunta. Josué, ¿no sabes si habrá alguna otra más? No, por el momento estamos, ya no hay más preguntas. Si de parte de la audiencia no hay más preguntas, pues desde ya pues agradecemos mucho su presencia y esperamos tenerlos en el próximo webinar, en donde vamos a estar hablando de la retrospectiva en Europa. Entonces, si ya no hay más preguntas, pues damos por finalizadas. Muchas gracias, Nora. Entonces, agradezco nuevamente su presencia y esperamos tenerlos nuevamente en el próximo evento. Muchas Feliz noche. gracias, José. Muchas gracias, José. Muchas gracias, Samuel. Gracias a todos por la invitación. Pues cualquier cosa que necesiten ampliar la información, pues se pueden comunicar con Josué o con Samuel, y nosotros le vamos a compartir a ellos como más información más detallada de dónde sale todo este tema y de los dispositivos que manejamos y que desarrollamos en realidad. Muchas gracias para todos. Gracias, Josué, Samuel, por la invitación. Gracias a todos los asistentes y que tengan una feliz noche. Feliz noche para todos. Feliz noche, Gusto Will. Feliz verlos. noche, Andrés. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.
Adiós.